Hoy tenemos una entrevista especial. Aquí nos viene a visitar una invitada de bastante prestigio que se ha llegado a nuestros estudios. Habíamos anunciado esto en redes sociales y aquí la tenemos presente con nosotros a Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Reporte M. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. La verdad que muy lindo el espacio. Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente un placer tenerte aquí con nosotros y sabemos el esfuerzo justamente que nos comentaste que hiciste hoy. Venías directamente de Buenos Aires y te llegaste a nuestro estudio, así que por dos el esfuerzo, así que muchas gracias. Bueno, Gaby, justamente una agenda muy dinámica, full time. Se va terminando un año bastante complejo, de mucho trabajo en el Congreso a través de la Cámara Baja en los diputados. Has ido trabajando sobre muchos proyectos, muchas actividades. Si querés, vamos marcando algunos ejes como para iniciar esta entrevista y hacerla lo más amena con vos. Tuviste un trabajo activo con respecto a la ley por el tema de la ludopatía, del juego, con respecto a los menores, ¿no? Estuviste trabajando intensamente con este tema. Sí, recién hablabas del año que tuvimos, o que pasamos todos los argentinos, la verdad, porque obviamente que eso fue un reflejo de los cambios que sufrió nuestro país y que también influyó en todos nosotros. Y estaba recordando cuando recién me decías de un poco hacer un balance, y yo me acuerdo ya de la ley bases, ¿no? Que parece que fue una historia la ley bases, y tuvimos el proceso de debate en enero, que el gobierno decide volverla a comisión, y ahí por negligencia, por desconocimiento, lo que sea, tuvimos que volver a hacer todo el proceso de nuevo, y la terminamos, que nos demoró 6 meses. Y bueno, y eso fue un cambio muy grande en cuanto a leyes, porque esa ley abarcaba la modificación de más de 60 leyes y que fueron cambios muy profundos. Efectivamente, perdóname Gaby que te interrumpa. Sí. En el transcurso, cómo íbamos viendo nosotros desde el llano, veíamos que al principio parecía algo improvisado, porque justamente, como vos decías, se presentó de una manera, se tuvo que ir modificando y trabajando sobre la marcha. Primero era un mega paquete, después se fue reduciendo y hasta que llegó y justamente al punto... Sí, fue un mega paquete y tuvimos que trabajarlo mucho, porque la verdad que nosotros, por lo pronto, desde la Unión Cívica Radical, veíamos algunas injusticias, por así decirlo, y que nosotros en el fondo estábamos totalmente a favor de generar un cambio en Argentina, porque así lo habían pedido los argentinos, así habíamos nosotros también hecho una propuesta electoral que no resultó ganadora, pero que planteaba algunas similitudes con lo que pretendía hacer Milei, que esto es reordenar las cuentas del Estado, tratar de dejar un equilibrio. Por ende, en ese sentido nosotros estuvimos trabajando para poder aportarle esto de las herramientas que tanto se habló, que son leyes, para que pueda el gobierno tomar decisiones. Ahora bien, también apenas llegó ese texto, vislumbramos un ajuste brutal hacia los jubilados, entonces dijimos, porque querían tener a discreción la movilidad jubilatoria, dijimos, no, esto no lo vamos a aprobar, de hecho lo tuvieron que sacar. Hay un incremento en los derechos de exportación de todas las famosas retenciones a todas las economías regionales. Eso era totalmente perjudicial para todo el interior del país. Entonces le dijimos, no, si estamos a favor de la producción, usted, gobierno, prometió reducción de impuestos, lo primero que está haciendo es aumentar impuestos. Claro, y ajustando a los jubilados, cuando supuestamente iba a ajustar la casta, lo que él llama la casta, que viste, va cambiando el concepto de casta para el presidente. Y bueno, eso entre muchas otras variantes, como fueron las privatizaciones, que quería privatizar estatales. 50 empresas del Estado a sola firma, con total discrecionalidad. Y la verdad que si bien uno puede estar a favor de tener que readecuar el Estado, que hay muchas empresas que quizás necesitan inversiones privadas y demás, lo tenés que hacer con un debate profundo. Y empresa por empresa, porque no es lo mismo cualquier empresa del Estado. Efectivamente. Bueno, entonces fue un debate complejo, los aportes de la Unión Cívica Radical fueron claves, ahí aportamos todo lo que fue la reforma laboral, eso creemos que fue un aporte sumamente importante para las pymes, para reacomodar todo el mundo que está modernizado y que necesita también las leyes laborales ayornarse a la nueva realidad de todo el contexto económico y laboral.
Y después, obviamente, pasaron otros hechos que están relacionados más que todo, por lo pronto, en el caso nuestro, a poner ciertos límites al gobierno en cuanto a los ajustes. Bueno, el tema importantísimo que yo lideré es las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones, que esto derivó, o sea, habiendo logrado los 2/3, o sea, las mayorías de las dos cámaras, o sea, son pocas leyes las que tienen este nivel de legitimidad. El presidente decidió vetarlas. Y bueno, nosotros obviamente, porque el presidente y el gobierno hacen de todo para poder lograr sus objetivos. Llaman a los gobernadores, llaman a los diputados, le tratan de presionar, lograron por lo pronto tener justo el número para limitarnos que nosotros pudiéramos afianzar lo que habíamos hecho. Y bueno, el veto logró salir adelante. También fue el presupuesto universitario, que nosotros defendemos ultranza la educación. ¿Pero por qué la defendemos? ¿Porque es por defender un eslogan? No, es porque realmente está comprobado científicamente que los pueblos pueden crecer y desarrollarse con la educación. Todos los países desarrollados que en su momento tuvieron alguna crisis, siempre uno ve los emergentes, esto de Corea del Sur, Malasia, bueno, salieron adelante porque en los momentos más complicados apostaron e invirtieron en la educación. O sea, pusieron más dinero en la educación, no la restringieron. Porque es la única forma. ¿Por qué? Porque le da habilidades, conocimiento a las personas para poder generar emprendimiento, para poder estar preparado para las empresas. Hasta la misma mano de obra calificada hoy en día, las exigencias que hay en el mercado, ya sea cualquier tipo de actividad industrial, necesitas mínimo una tecnicatura, ya un nivel más avanzado a nivel universitario, pero tiene que estar la educación presente para el desarrollo de un país. Y como vos decís, tocaron hilos muy sensibles, ¿sí?, en la idiosincrasia de los argentinos, del país, jubilados, universidades. Y bueno, ahí era como que un poquito empezó a desentonar con lo que venía pregonando, ¿no?, desde la campaña. Exactamente, y sobre todo no fue algo totalmente caprichoso tampoco de nuestro lado, sino que también el gobierno estaba ajustando un porcentaje mayor a lo que había ajustado todo en la administración pública. Entonces, como que había una cuestión direccionada al sistema universitario. Ya todos los rectores de las universidades nos estaban diciendo: por favor, ayúdennos porque no logramos dar las clases, no vamos a tener recursos para dar las clases. ¿Qué pasó? La vetaron, pero sirvió esa presión y el gobierno reacomodó algunos números. De todas maneras, no está siendo suficiente. Y para el año que viene la partida presupuestaria que estaba asignada era un 50% inferior a lo que los rectores habían planteado, pero finalmente hasta ahora el gobierno no quiere tratar presupuesto. ¿Por qué? Porque le está gustando al gobierno manejar con discrecionalidad el dinero. Esto que tanto uno criticaba al gobierno kirchnerista, del uso discrecional, del amiguismo, de la billetera. Bueno, esta situación, este contexto, le daría al gobierno esta misma situación, manejar ellos el dinero a gusto y piacere. Lo que sí vi, una determinada habilidad del gobierno con respecto a las universidades, donde plantó una discusión para correrse un poco de la polémica de que por qué se ataca a la universidad, de las auditorías, ¿sí? Que bueno, fue un tema donde también hubo algunos choques con rectores de universidades que normalmente eran afines a las políticas del gobierno anterior. Pero te quiero contar algo, eso también, a veces este gobierno, para poder argumentar sus decisiones, como que te cambia, te modifica, te altera cierta información. Hoy las universidades nacionales tienen control y la Constitución Nacional lo dice. O sea, hay organismos específicos que controlan las universidades y todos los organismos descentralizados del Estado, como es el AGN. O sea, el AGN, que es la Agencia Nacional de Control, digamos, es un organismo constituido por la Constitución Nacional para controlar todas las universidades, todas las empresas públicas, todos los entes descentralizados. O sea, tienen control las universidades. Y se estableció de esa forma porque las universidades, esto fue algo también muy criterioso y por eso nos hace vanguardista a nivel internacional. Las universidades son autónomas y tienen una administración independiente. Y eso ha hecho que, por ejemplo, que tanto se criticó a la UBA, que todo se concentró en la UBA en realidad, pero acá estamos hablando del sistema federal y estaban todas con problemas,
Pero en el caso de la UBA, por ejemplo, que tanto se le criticó, es una de las universidades más importantes a nivel internacional. Sí, rankeada en Latinoamérica, está en muy buena posición. Ojalá el Estado estuviera administrado como está administrado la UBA. Entonces, por eso digo que muchas veces uno que está analizando en el Congreso, que tenemos información, obviamente a la gente no le llega toda esta información. Y hay un sistema comunicacional del Gobierno Nacional muy fuerte que muchas veces es como que utiliza cierta información a su favor y no termina siendo tan real, digamos, porque en este caso las universidades están controladas. Gabriela, en esta avanzada que estamos comentando del gobierno sobre diferentes cuestiones, también te vimos gestionar incansablemente, hasta por ejemplo con el Ministerio de Defensa, con el ministro Petri en su momento, porque no había un horizonte claro en fabricaciones militares, Fábrica Militar Río Tercero y las demás dependencias. Entonces también se ponía en vilo fuentes laborales, hubo conflictos también, bueno, estuvimos hablando en otras oportunidades aquí cuando estuviste en Fuerte con Petroquímica, que bueno, no es directamente, depende de Fábrica Militar, pero estaba muy relacionado, y bueno, te vimos en esas diferentes gestiones que empezaste a llevar, y sobre todo hay una traba tremenda que hubo con respecto a la Universidad Nacional del Río Tercero, que ya se había probado, que ya estaba encaminado, y volver para atrás y volver a renegar. Sí, fueron varias batallas, le digo yo, o digamos, o movilizaciones, ¿no?, para tener que defender. Con el tema de nuestra universidad, bueno, apenas ingresó el gobierno, como que dio de baja la resolución que designaba al rector organizador. Entonces eso nos limitó para poder lograr los objetivos que teníamos, que era ya empezar a dictar 2 tecnicaturas para el año que viene. Lo logramos sortear después de reuniones, después de tocar puertas, después de estar hablando constantemente, lo logramos sortear, vuelve a estar designado. En el presupuesto que manda el gobierno, teníamos presupuesto universitario, eran 800 millones de pesos. Vos me decís, ¿nos iba a alcanzar? Y capaz que para el objetivo global no, pero bueno, no importa, íbamos a tener algo de dinero para iniciar con algo, ¿no? No tenemos presupuesto ahora, no sabemos con cuánto vamos a arrancar, por ende que esto que vamos a tener que de nuevo, golpear puertas y demás. Y la verdad que tener un presupuesto hace que todas las instituciones del Estado, hasta el Estado mismo, genere previsibilidad, genere certidumbre para las provincias, para los gobiernos locales. Por lo menos tenés que tener un mínimo de monto de dinero para saber qué podés planificar, qué políticas públicas podés desarrollar, aunque sean las mínimas, pero pasa ahora que ni siquiera cuentan con eso. Por eso es la gran preocupación principalmente de todos los gobernadores y de los municipios, porque hay un montón de impuestos que son coparticipables y que no se tienen cómo se van a distribuir y demás. Y por el otro lado, lo que me preguntabas de Fábrica Militar y bueno, Petroquímica, que lamentablemente fueron situaciones muy, muy angustiantes para toda la población y para esas familias. Perder fuentes laborales creo que es algo que es muy como que te choquea como familia, ¿no? Te impacta, te genera una situación de mucha incertidumbre, mucha angustia, saber qué va a pasar. Y con ese tema, por ejemplo, con Fábrica Militar, que yo en su comienzo decidí estar en una comisión, que es la Comisión de Defensa, justamente para poder estar en contacto con la comisión que trabaja todos estos temas y controlar qué pasa con Fábrica Militar. Entonces, de esa forma estuvimos siempre en contacto con el sindicato. En el momento que se quiso privatizar, yo traté de sacarla del listado, o sea, fue una de las que salió del listado, porque consideraba que era una empresa distinta al resto, que debía ser analizada con particularidad. Creo que es importante que Fábrica Militar tenga inversiones, ya sea locales o internacionales. Pero que el administrador sea el Estado Nacional. Pero digamos, de última tenemos que saber el cómo, el dónde, cómo privatizarla, con qué fin. O sea, tenía que haber un debate más profundo. Sí. Y bueno, y con Petroquímica estábamos muy complicados, tratamos de hacer gestiones, todo, pero la empresa ya tenía decidido no continuar con la producción, quería cerrar esa planta. Entonces, cuando ya tenés una decisión empresarial tan fuerte,
por más que hagas las gestiones que hagas, digamos, muy difícil porque ya teníamos el no. Bueno, y aparentemente ya la empresa ha destinado las indemnizaciones a cada, ya se van a ejecutar cada en trabajador breve los pagos. que le terminó con el contrato laboral y hoy ya está trabajando con la otra planta. Obviamente que vamos a estar trabajando con ellos. La idea es poder generar un movimiento económico de la ciudad también, con la universidad, que pueda traer nuevas personas que estudien, un dinamismo económico distinto, un perfil que se le incorpore a la ciudad, y estamos apoyando a todas las empresas, para ver si, bueno, entre todos podemos contener a quienes, bueno, hoy lamentablemente se han quedado sin trabajo de petroquímica. Sí, lamentablemente. Gabriela, en un momento mencionaste el término casta. Justamente fue uno de los caballitos de batalla en campaña del actual presidente. Y vos adelantabas que ha ido mutando este concepto y lo vemos. Por ejemplo, bueno, sabemos que estuviste trabajando en la Comisión de Previsión Social también con el tema de jubilaciones. Se tocó el tema de jubilaciones de privilegio. Tener en cuenta, por ejemplo, que una ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cobraba más de 21 millones, ¿sí? Entre pensión, jubilación y demás. Eso ya se ha quitado, igual que hoy se confirmó lo de Vudú. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández, una jubilación en neta de más de 6 millones y pico. Macri en 5 millones. Alberto Rodríguez Sá, un presidente que estuvo, creo que 7 días. Tiene una jubilación, bueno, casi de 5 millones de bolsillo. Y así también casos como María Estela Martínez de Perón, una mujer que fue presidenta, que hace, calculo, más de 4 décadas está fuera del país y tiene este beneficio. Recuerden también que las pensiones... Y la ley lo prohíbe, te quiero contar. Mira, ahí y sin embargo la está cobrando. Mira, vos estás tocando algo en donde yo vengo presentando proyectos. Porque cuando el presidente hable de casta, cuando utilice este concepto, ¿qué significa en realidad? Él en un principio empieza, creo yo, lo trata de conceptualizar como los que son, o que vienen de la política y los que no, ¿no? La gente bien, la casta. Pero en realidad a mí no me gusta tampoco generalizar, porque hay un montón de personas que están en la política y que son honestos, honorables y hacen bien sus funciones. Entonces, después empezó a tergiversar y a decir, el que está conmigo es gente bien y el que resto es casta. Entonces, si vos eras parte, o sea, un Scioli, ultra acá, no es más casta cuando fue parte. Mágico. El mismo jefe de gabinete también es un peronista, están los Menem. Me decís, ¿quién más casta que los Menem? Entonces, ahora, vos me preguntás a mí, y creo que se podría vislumbrar que la casta, ¿qué es? Los privilegios y la corrupción, ¿no? Entonces, el que no hace el trabajo de manera transparente, honorable, cumple un servicio público. Y cuando hablamos de esto, hay 2 hechos que para mí fueron claves y que mostró que un gobierno que decía ser transparente, que quería como mejorar el sistema político, que hubiese gente más honorable, más probas, digámoslo de esa forma, no lo cumple en la realidad. Cuando tenía el momento para realmente atacar esa casta que dice que él no quiere, no lo hizo. ¿Y por qué te digo esto? Primero, con ficha limpia. La ley de ficha limpia o el proyecto de ficha limpia hace 8 años que está debatiéndose en el gobierno. O sea, no es solamente para Cristina, es para que ninguna persona que tenga antecedentes de corrupción y que tenga que sea condenado por doble conforme, esto es que haya tenido 2 veces las posibilidades de defenderse y sin embargo el tribunal determinó que es culpable, no puede acceder a un cargo público, pero algo que no debería ni ser discutido, que debería ser algo lógico, de razón. Bueno, tuvimos 2 sesiones que pedimos por ese tema y las 2 sesiones uno sabe y conoce cómo trabaja el gobierno, que cuando quiere que salgan las leyes llama, presiona. En este caso hizo eso, pero justamente para que no hubiera quórum, para que no saliera. Y el otro tema, por ejemplo, las jubilaciones estas que son jubilaciones especiales,
y se la mal denominamos privilegio, cuando el gobierno, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno, estoy de acuerdo del criterio, del espíritu de que las personas que estén condenadas, los presidentes o los expresidentes, no la tengan que cobrar, porque no cumplieron su función de manera honorable y transparente. Ahora, la forma que lo hizo el gobierno está mal. Cristina hoy va a poder reclamar esa plata y a los argentinos no puede llegar a salir más caro. ¿Y por qué? Porque lo establece una ley. Un decreto, quien sabe de derecho, no puede derogar lo que dice una ley, no puede cambiar. Es más, lo hicieron por una resolución del ANSES. Lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y yo desde agosto que presenté un proyecto para justamente mejorar esos criterios que se le asignan esta jubilación a los presidentes y vicepresidentes, porque ya en su momento, cuando se trató jubilación, nosotros las quisimos derogar. Y no hubo quórum, no logramos derogarla. Entonces, ante esa situación dije, bueno, no la podemos derogar porque no hay mayoría, bueno, mejoremos los criterios. ¿Y sé qué significa? Que una persona que cumpliera 7 días no pudiera cobrar la pensión vitalicia. No podés, tuviste 7 días, la va a cobrar por vida. No, mínimamente tenés que tener 2 años de haber estado gobernando. Un criterio que tenga una lógica, decir, bueno, por lo menos como decir, claro, un tiempo mínimo, ¿no? Algo irrisorio, una semana. Totalmente. Los que tengan causa de corrupción, y esto es Cristina, es Vudú, es Menem. La pensión graciable de Menem no la debería estar cobrando tampoco Zulema, porque si tenemos el mismo criterio que está haciendo con Cristina y con Vudú, Menem pasaría lo mismo. Entonces acá también hay una discriminación, que esto seguramente lo va a incorporar Cristina en su en su defensa, y es muy probable que le vaya bien, porque está mal hecho el procedimiento, está mal tomada la decisión. Y en fin, creo que esto, si realmente quieren cambiar y quieren mejorar, lo tenemos que hacer por ley. Y yo vengo trabajando y vengo diciendo al gobierno, hace ya desde que lo presenté el proyecto, trabajemos la jubilación de privilegio, porque como esto hay otras más también. Y no he tenido la aceptación. También vi que estuviste trabajando junto con otros colegas para tratar de modificar otros ámbitos que no es el político, otras asociaciones u organismos para que se democraticen mejor los procesos de duración de periodos y demás que están dentro de estos dirigentes justamente a cargo de estas asociaciones. Sí, nosotros desde el radicalismo también presentamos el tema de la democratización sindical, otra gran casta. Digamos, el tema de que hoy en los sindicatos no hay límites en el poder, digamos, pueden ser secretarios indefinidamente. Creemos que en una democracia, en todos los sistemas, debe haber límite de periodos de administración o de gobierno. Como así también la cuota sindical, que sea voluntaria, que no sea, digamos, de sacarle al trabajador de manera intempestiva. El gobierno tampoco lo aprobó, tampoco lo apoyó. Entonces, es como que a mí me da la sensación de que yo tenía un montón de esperanza en el sentido de decir, bueno, Argentina necesita cambios, vamos a estar apoyando esos cambios, vamos a respetar al presidente y me parece bárbaro, quitemos los privilegios, quitemos todo lo que sea necesario, vayamos contra la corrupción, que es el sistema y el andamiaje que nos ha dañado tanto, que ha erosionado tanto las instituciones y que la gente, creo que una de las grandes causas por las cuales la gente no confía, ¿no?, en las instituciones argentinas. Ataquemos eso. Y lamentablemente cuando se tiene la oportunidad y tendríamos las mayorías para sacarlo, es el propio gobierno el que no quiere y decide no hacer lo que venía pregonando cuando estaba en campaña. Bien, Gabriela, tengo 2 temas más y después el cierre para dejarte descansar. Sabemos que tenés que llegar a tu hogar después de una jornada bastante agitada, digamos, de que estuviste en Buenos Aires mañana hasta que llegaste acá, así que un tema que ya mencionaste, Martín Menem, titular de la Cámara Baja, ¿cómo es tu relación, digamos, allí en el recinto con él? ¿Tenés diálogo? Para cómo es algo curioso justamente, un Menem,
una diputada que proviene de Río Tercero, traer toda esa historia nuevamente y que próximamente se va a cumplir el año que viene, una fecha importante que, bueno, y estuviste peleando también por eso, por un resarcimiento histórico que se iba a dar con la universidad, por el tema de la explosión. También las indemnizaciones, hemos trabajado muchísimo junto con el doctor Ponce para que efectivamente se paguen las más de 10.000 indemnizaciones que tenemos también desde hace 29 años. Y ahora están como mejorando el procedimiento. Espero que a fin de año se pague o por lo pronto el año que viene, como así lo han dicho. Pero la verdad que es una cuestión emocional, ¿no? Tensa, pero yo sé diferenciar, porque él no es el que generó el atentado a la ciudad, fue su tío. Entonces mi vínculo con él es bueno, nos saludamos dentro de lo laboral. Yo tengo que hablar con él para transmitirle ciertas inquietudes, decirle, Martín, tratemos de debatir tal tema, fíjate tal cosa. Y la verdad que es bien, la relación que tengo con él dentro del ámbito laboral es muy positiva, ha sido bastante confortable en lo que se refiere al ámbito laboral. Yo no soy de esas personas que veo al otro como el enemigo, no. Bueno, tenemos diferentes visiones, tu tío es tu tío, a la cual nosotros tenemos un simbolismo y una emocionalidad distinta, que lo ha hablado con él, y bueno, pero él no ha sido, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Ahora bien, te quiero contar 2 temas más que me parecen sumamente importantes y que para mí fueron logros que se tuvieron en el Congreso. Una que es la primera que mencionaste, ¿no? Vos, la media sanción de los proyectos de ciberludopatía o ludopatía, que venía trabajando muchísimo porque es algo muy grave que está pasando en los niños y adolescentes. Tienen acceso con un clic a ese sistema que es macabro, le digo yo, que está planificado y que engaña. Y se vuelve una adicción. Y termina siendo una adicción. Y yo es justamente por eso, no tanto por el dinero que puede ser no, es porque el daño que le produce a personas que todavía su proceso neuronal está en desarrollo. Entonces, el daño, hablando con psiquiatras y demás, es gravísimo, es irreparable en ese sentido y genera esta adicción. Son muy vulnerables a la adicción. Entonces, por eso tenemos que estar ahí, protegiendo y tratando de cuidar a esos niños y adolescentes para que no accedan a estas páginas y no tengamos niños que esté alterada su salud mental. Uh-huh. Y otro gran logro, y que yo lo rescato y me ha generado una alegría muy grande, es poder por lo pronto tener el dictamen, que es el texto ya listo para que pueda ser tratado en el recinto sobre la ley Blas. Para mí eso era un compromiso muy grande con Soledad Laciar, es contribuir con esa causa de lucha de su hijo de haber fallecido por violencia institucional. Recordemos que fue un hecho sucedido en la ciudad de Córdoba en plena pandemia, donde estuvo involucrada la policía de Córdoba con este muchacho Blas justamente, y bueno, terminó en un desenlace trágico, y bueno, es un poco lo que traía. Entonces, acompañar a esa familia, notar que esa familia ha transformado ese dolor en una lucha y en una acción positiva para que tratar de generar leyes para que ninguna otra persona le pase lo que le pasó a Blas. Yo, la verdad que lo siento desde el corazón, que es una causa muy noble, muy justa, que estoy abrazando junto con Soledad y que voy a hacer todo lo posible para ayudar para que esta ley pueda salir. En buena hora. Y bueno, el último tema para cerrar esta interesante entrevista, yo me defino como un trabajador nuclear, justamente por mi oficio y mi expertise. Y bueno, justamente es un tema que se ha planteado el 10 de diciembre cuando Milei hizo su cadena nacional. Dejó entrever un nuevo plan nuclear a cargo de Reidel, que es un físico, economista, que bueno, está interesado en la inteligencia artificial y hay unos lineamientos de reactores modulares y demás.
Pero teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos, ni bien entró Milei, comenzó, por ejemplo, a desfinanciarse el proyecto Karen, que es un reactor modular como lo que se está planteando. Se puso en duda en algún momento también si se extendía la vida de Atucha 1, qué pasaba con Embalse, Atucha 2. Se anuló el proyecto de la cuarta central nuclear de potencia en el país. Y ahora salen, y mañana mismo se va a dar más especificaciones de este nuevo plan nuclear. Vos como diputada, ¿cómo ves estos movimientos? También te seguí, vi que hicieron una actividad donde hubo muchos especialistas, profesionales del rubro nuclear, con ustedes en el Congreso, hablando sobre temas importantes, gente que realmente conoce muchísimo el tema. Y ahora aparece esta situación. ¿Cómo la analizas? Mira, todo surgió por las inquietudes de mis propios vínculos, ¿no? Uno de Río Tercero, Embalse, tengo muchos amigos que trabajan en el nuclear de Embalse. Uno vive con esa empresa, sabe lo que significa, sabe la importancia. Entonces, junto con el sindicato de estados, habíamos dicho, con todas estas decisiones que había tomado el gobierno, ¿por qué no replanteamos y visibilizamos la importancia que tiene la energía nuclear para el país y el potencial de desarrollo que tiene? Y así fue que hicimos esta actividad, en donde fue sumamente interesante. Nos acompañó vino gente del gobierno que muy amablemente se sumó, salvó dudas, había gente de los trabajadores también, que quisimos representar a todos. O sea, nosotros fuimos muy abiertos porque eso era lo que queríamos, mostrar la visión de cada uno. Se habló también el sistema nuclear en la parte de la salud, que es increíble. O sea, todo el equipamiento que tenemos para poder diagnosticar enfermedades, para poder paliar el dolor. Hay unas innovaciones que se están haciendo para también todo lo que es niñeces. Tenemos una inteligencia con la energía, con toda la capacidad humana que hay. Nuestra central nuclear de Embalse, además de electricidad, nosotros producimos el cobalto 60, es un radioisótopo que luego se utiliza en la medicina, como bien lo explicabas. Se está analizando la posibilidad del lutecio, que es otro radioisótopo que se usa en medicina, y algunas otras actividades industriales. Por eso no es solamente energía eléctrica, sino desarrollo, medicina, industria. Es una de las industrias que más potencial de desarrollo y de ingreso de divisas nos podrían dar Argentina, porque es una empresa que genera alto valor agregado, que es necesario a nivel internacional, que tienen personas altamente capacitadas y profesionalizadas. Es impresionante la gente con tanto nivel intelectual, preparación y demás que hay en todos los sistemas nucleares. Por eso creo que es un área donde se tiene que apoyar. Nos tenemos que apoyar a Argentina y tenemos que brindarle mayores recursos para que se expandan. Y estos reactores modulares que decía recién es una posibilidad que tiene nuestro país de exportar energía nuclear y que esos módulos pueden estar en ciudades chiquititas y que puedan proveer energía en lugares donde no hay. Exactamente. O sea, la verdad que es un mundo, el sistema nuclear, la energía nuclear para el uso que se puede hacer y la preparación que tenemos Argentina, es ilimitado la cantidad de cosas que podemos hacer y lo que podemos aportar en el mundo. Por ende, dicho esto, cuando yo lo escuché en Milei, la verdad que se me llenó la cara de una sonrisa, porque dijo, esto es lo que le estábamos diciendo al gobierno cuando estábamos haciendo esta actividad. Y la verdad que si es así como lo están viendo y la voluntad política es potenciarlo, me parece totalmente positivo. Bien. Ahora bien, yo siempre digo, del dicho al hecho. Porque hay muchas cosas que me ha demostrado este gobierno que a mí me parecía sumamente interesante, esto que hablábamos recién, generar los cambios, ir contra los privilegios, ir contra la corrupción, ir contra la casta, y me terminó demostrando que en realidad fue contra los jubilados, fue contra la educación, y cuando se tuvo que hablar de corrupción no hizo nada, al contrario. Entonces me genera una cierta incertidumbre, una cierta duda, que espero y sería sumamente, o me pondría muy contenta si realmente lo veo que se concreta en los hechos. Bien, Gaby. Entonces, para cerrar esta entrevista, llegando a las fiestas, ¿querés dejarnos algún mensaje para la audiencia?
ten en cuenta que, bueno, nos escucha gente de Río Tercero, a través de también el canal de YouTube, llegamos a muchos lugares de la Argentina y también del exterior. Esto después va en streaming por el canal de YouTube de la radio. ¿Querés dejar algún mensaje para cerrar este año que ha sido tan complejo y tanto trabajo, ¿no? Qué difícil a veces tener como un cierre después de tanta vertiginosidad y tratar desde mi rol de llevar la voz, ¿no? Desde el interior. Traté mucho de representar todo lo que implica nuestra provincia de Córdoba y sobre todo mi región, esto con fábrica militar, con la nuclear, con el campo, con la educación. Creo que el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos porque queremos una Argentina mejor. Estábamos convencidos de que había que cambiar el rumbo, que estábamos completamente de acuerdo, que hay que reorganizar el Estado, las cuentas. Lo que sí, a mí me van a ver trabajar siempre para tratar de eliminar las injusticias. Yo quiero un país que esté ordenado, pero que también las personas puedan tener igualdad de oportunidades. Entonces, voy a estar defendiendo a los que menos tienen. Voy a estar defendiendo a los jubilados, a las niñeces. Voy a estar trabajando en contra de la corrupción. O sea, es algo que para mí es crucial. Todo ese dinero que se va en manos privadas son de los argentinos y se podría utilizar en mayor salud, mayor educación. Entonces, el daño que hace la corrupción a los argentinos es atroz. O sea, allí es donde tenemos que generar leyes para encorsetar a quienes no actúan como deben actuar, honorablemente, de manera transparente y siendo servidores públicos. Espero que todos puedan llegar a tener un fin de año con la familia, que estén, digamos, disfrutando los vínculos, ¿no? Que al final de cuentas creo que el ser humano es lo que más importa, estar con tu hijo, estar con tu padre, y los que no tienen esa posibilidad, por lo menos que puedan brindar y que puedan sentirlos adentro y que podamos empezar a tener un año en donde proyectemos esperanza y ganas de construir un país que salga para adelante. Bueno, Gaby, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vos y así te despedimos a las 20:39.